Ser Podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal todo dentro de la catástrofe que nos rodea? Pues bueno, bien, digamos que en lo personal, pues con cada uno con sus cosas, pero conmocionado sobre todo por estos ataques de la naturaleza que nos hacen olvidar los ataques del capitalismo, ¿no? Hay gente que se queda sin casa porque se ha destruido un volcán y gente que no tiene casa porque no puede pagar el alquiler, ¿no? Y estas cosas que nos sumen en la vulnerabilidad, ¿no? Porque en 2 años el virus, el terremoto, ahora el volcán, la Dana, que también está haciendo esto. Fíjate lo que ha pasado en Huelva, en Extremadura, aquí mismo en Toledo, un poco asustados porque cada vez se acerca más a cada uno de nosotros, ¿no? Y yo en el asunto este del volcán, fíjate, he echado un poco de menos, a lo mejor en algún sitio me lo han hecho, ¿no? Pero yo no me he visto la oportunidad de que nos explicaran que realmente no somos conscientes de la tierra de la que pisamos, ¿no? Que vivimos a esta pelota que llaman, con forma de patata, por cierto, que llamamos tierra, es una bomba, porque esto que sucede en La Palma sucede a unos metros, sucede en la corteza terrestre. No, o sea, sí, me ha interesado mucho todo lo que tiene que ver con el suelo. De hecho, hemos hecho alguna cosa sobre eso. Habéis hecho, pues claro, yo no me he enterado, pero claro, si esto sucede a unos metros, ¿qué sucederá en el núcleo, ¿no? De la Tierra? Que, en fin, donde hay una combustión permanente, ahí hay un tuétano de fuego sin llama, ¿no? Y claro, esto te hace pensar que vivimos realmente sobre un sitio extraño, muy extraño, en el que ha aparecido otra cosa extrañísima también, que es la vida, porque no ha aparecido en ningún otro sitio conocido, y donde ha aparecido también una singularidad doble, que es la autoconciencia o autoconsciencia, ¿no? Representada por los seres humanos. Entonces he echado de menos un poco que nos explicaran dónde vivimos, ¿no? En qué lugar tan raro y tan peligroso, porque realmente parece un lugar peligroso, ¿no? Sí, cuando paseas por el campo estás paseando por la superficie de una bola de fuego, ¿no? Exactamente. Esto se te olvida mucho. Claro, y el núcleo, además, el centro de la Tierra, y además esto es muy metafórico, porque el núcleo de la Tierra está a la distancia de Nueva York, está a 6.000 o 7.000 kilómetros, o sea, tampoco es tanto, ¿no? Y es muy metafórico de nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque nosotros tenemos una piel que es muy agradable y un rostro muy agradable, etcétera,
pero por dentro hay unas vísceras tremebundas. Yo tenía un médico que decía que el hígado es una bomba. Dice, el hígado, si no fuera una víscera sonitaria, acababa con todo. Sonitaria, no, perdón, sonidaria. Si no fuera una víscera sonidaria, acababa con todo, porque es una bomba. Entonces nosotros somos también, como la superficie de la Tierra, una cosa así de aspecto tranquilizante, pero estamos primero llenos de estas vísceras que en cualquier momento nos pueden dar un disgusto, y además llenos de pasiones, ¿no? Llenos de deseos, de odios, de rencores, volcanes en erupción, volcanes internos, ¿no? Volcanes sentimentales en erupción. O sea que el mundo es un lugar complicado. Y el cuerpo también. El cuerpo también. No sé si estás siguiendo mucho la cobertura o si ya te aburre ver a reporteros con el volcán detrás. Hay un exceso, yo creo que hay un exceso de repetición, de falta de recursos originales que suplan. Parece que se compite por ver quién está más cerca de la arena, quién te muestra la arena en la mano, quién te la muestra en el pelo, en su blusa. Y todo eso o sea, que hay como yo tengo la impresión de que hay un deseo más por el espectáculo que por la información, ¿no? Que hay más espectáculo que información, porque yo he hecho mucho en falta, pues cosas... Geología, ¿no? Una clase de geología. Sí, una clase, podrían aprovechar para darnos una clase de geología, y en fin, pero bueno, esto es un poco de los tiempos. Yo creo que nadie se ha sentado y ha pensado, la información en los tiempos actuales, donde existe el Twitter, el Instagram, donde existe el reportero espontáneo que te manda las imágenes de la ventana de su casa y tal, debería ser diferente. No, yo no sé en qué debería ser diferente, pero lo que me pregunto es si alguien se lo está preguntando. No, es el carro de la inercia. Yo esta semana, de hecho, yo veía la salida de Carles Puigdemont de esta comisaría o de este centro en Cerdeña, y veías a 40 periodistas allí arremolinados, y yo veía un exceso de gasto por parte de los medios de comunicación y un exceso de todo tipo en el ámbito del periodismo, ¿no? Yo pensaba, hombre, qué bueno sería que hubiera una especie de pool y que todos los medios interesados en esto se pusieran de acuerdo y que mandaran a 3. Y que la cosa fuera más organizada, que Puigdemont hablara con los 3 y que se explicara y que se pudiera preguntar, ¿no? Pues se daba la paradoja de que las personas que estaban allí cubriendo ese acto se enteraban menos de lo que estaba pasando que los que estábamos aquí viéndolo. Claro, yo por lo menos en 2 o 3 ocasiones he advertido esto, comunicaciones en directo con no sé dónde, en donde la persona que estaba en Madrid informaba a un corresponsal, sí. Porque el corresponsal estaba tan cerca del suceso que no lo veía. Exacto, ¿no? Sí. Y entonces, pero todo tiende, tú no has visto cómo en la televisión, sobre todo en la Sexta, se ha creado una escuela de moverse mucho. Sí. Que te digan, los brazos, hay que moverse mucho. Y hablar alto para que parezca que es muy importante, ¿no? Entonces esto me estaba recordando un poco que hace poco el mismo Papa Francisco estuvo de gira por un país en no recuerdo ahora por dónde fue, si fue por Bielorrusia, y dijo que a las homilías, dijo a los curas, no deben durar más de 8 minutos, porque la gente pierde la atención. Y yo dije, caramba, con el Papa debería decir a los curas, ustedes hagan homilías buenas, capaces de resistir media hora, porque su familia... No, pero me recordó el Papa esto que pasa a veces en algunas, sobre todo en las televisiones, en la radio menos, pero en las televisiones pasa que te van a hacer una entrevista y el entrevistador te dice, oye, sé muy directo, muy tal, porque 1 minuto de televisión es oro, y además la gente no tiene capacidad de atención. La gente, cuando estás hablando medio minuto, con lo cual te paralizan, ¿no? Porque sientes que no te puedes expresar. Bueno, perdón, y a mí como espectador me insultan, entonces. Claro, y a los espectadores se está diciendo que son idiotas, ¿no? Pero eso es lo de siempre, ¿no? Esto que se dice, nosotros hacemos televisión basura, por ejemplo, porque es lo que pide el espectador. Pero de repente sale un programa estupendo, que no tiene nada que ver con la televisión basura, reposado, tranquilo, que tiene éxito, y ves que no, ves que a la gente lo que le gusta es que le abran ventanas
Que abran ventanas. ¿No? Esto que dices de los presentadores que se mueven mucho y hablan alto, hay una cosa peor que hacen y que a mí me molesta especialmente, y es, hay un programa en el que un individuo, todos los días el mismo, se aprende un tema, que supongo que se lo prepara con lo que puede leer en media hora o en una hora, y es como que te lo explica como si estuvieras en la barra de un bar. Como si fuera un experto en ese tema y se lo acaba de aprender, ¿no? O sea, está presumiendo que yo quiero que me lo expliquen como si estuviera en un bar. Y si yo quiero que me lo expliquen como si estoy en un bar, me bajo al bar, porque además me tomo algo. Yo quiero que me lo expliquen desde una posición superior y con un grado de conocimiento mayor que el que tú puedes adquirir leyendo una cosa un cuarto de hora antes. Quiero decir que cunde esta sensación de que no, hagamos televisión para tontos. Porque como son tontos... Claro, cunde la cosa de... homilías de 8 minutos. Que el Papa esté a favor de esto me ha llamado mucho la atención, porque claro, y luego a estos locutores o presentadores que se mueven tanto, ¿no? Para explicarte cualquier cosa, ¿sabes qué pasa? Que yo no escucho lo que dicen porque estoy tan atento a los movimientos, a su coreografía, que le digo a mi mujer, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Porque es que me asombra, digo, pero bueno, ¿quién les habrá enseñado? Debe haber una escuela que les dice, no, en televisión hay que moverse mucho porque el público si no se duerme. No. Así que estoy viendo al Papa asomado a Praza, moviendo mucho los brazos. Quien se fije en la información. Bueno, oye, el domingo que viene hacemos el programa en directo, vamos al Festival Ja de Bilbao, además es un festival de humor. Había, no sé si 600, 700 localidades, están todas agotadas, pero parece que a lo mejor el gobierno vasco aumenta el cupo de gente que puede participar en este tipo de acontecimientos y se ponen algunas más a disposición de los oyentes. Me imagino que a través de Radio Bilbao pues ya nos enteraremos, pero desde luego parece que está agotadísimo, lo cual me preocupa mucho porque es nuestro regreso y nos vamos a poner muy nerviosos. Pero va a ser un programa, espero, muy divertido porque es algo que también me hace ilusión, que el primer programa tenga que ver con la comedia, con la risa, con el humor, ¿no? Con eso que tanta falta nos hace. Y luego el hecho de salir, que también... ¿Y cuándo dices que salimos? Pero si tienes que saberlo. Nosotros nos vamos el sábado por la tarde. No, para saber, pues entonces cuando salga me voy al aeropuerto ya. No, cuando salga. Para ir con de aquí. Vale, cuando salgas hoy de aquí. Sí, ya acampas en el aeropuerto directamente, ¿no? Otra cosa que te iba a preguntar, ¿tú alguna vez en alguna de tus columnas o en alguna de tus, sobre todo reportajes, historias que hayas escrito en la prensa, no en libros, has tenido que pedir perdón por algo? Sí. Sí, porque me he equivocado, claro, porque cuando llevas tantos años trabajando, pues muchas veces pues te equivocas, ¿no? Y sí, lo tengo que decir. Mira, yo agradezco mucho, esto siempre se lo he dicho yo a los directivos del periódico, he dicho, mira, yo agradezco mucho cuando me llaman del periódico y me dicen, Juanjo, esta columna tuya, ¿por qué lo agradezco mucho? Porque yo trabajo en solo, los que trabajamos en casa trabajamos solo, es decir, no vamos a la redacción, no hemos comentado los sucesos del día con el compañero, con la compañera y tal, y entonces podemos trabajar a veces un poco aislados de la realidad y de repente pues ser víctimas de una pasión insana, ¿no? Y entonces está muy bien que haya un intermediario, que sea, en fin, la persona que revisa los textos, que, oye, Juanjo, esto no es un poco exagerado. Y a mí me han dicho a veces, y yo me he agradecido, o sea, no mucha gente toma esto como censura, ¿no? Yo esto me he agradecido, y yo siempre he dicho, a mí, yo llevo trabajando en el país, pues 30 años, me parece, desde el año 90, pues sí, más de 30 años. Y durante esos 30 años se han levantado 10 columnas mías que se han levantado. Y de esas 10 columnas mías que se han levantado, 8 tenía razón el periódico. Porque, y las otras 2, bueno, pues se podían haber mantenido, pero tampoco vale la pena discutir mucho por ellas. Quiero decirte con esto que está bien que por encima de ti haya gente con una visión más general que te ponga los pies en la tierra, que te ponga en tu sitio, porque tú estás solo en casa, a lo mejor te has levantado con dolor de cabeza, has tenido el día anterior un disgusto con un familiar, yo qué sé, y la pagas y claro, y eso pasa porque somos humanos, ¿no? Y entonces está muy bien que haya alguien
que evite que eso pase. Y eso que mucha gente dice, censura, no. Yo siempre lo agradezco y siempre que he tenido oportunidad de hablar con directivos del periódico, y a ti seguramente te lo he dicho en alguna ocasión, dice, oye, para mí porque yo llevo una bestia dentro. Y esa bestia a veces sale, ¿no? Esto lo hemos aprendido. Y en el ámbito de lo cotidiano, digamos, has tenido que pedir perdón a alguien por algo que le habías hecho hace tiempo. A mí me ha pasado. A mí una vez un antiguo jefe, muy antiguo, de los primeros que tuve, trataba muy mal a todo el mundo, y yo entre ellos, y muchísimo tiempo después, hace poco, coincidimos y me pidió perdón. Y me dijo, sé que te traté muy mal cuando estabas empezando, porque trataba muy mal a todo el mundo. Y la verdad es que me gustó escuchar ese... Pues mira, es que yo, fíjate, la casualidad que has sacado esto, pero yo hace 2 días, la semana pasada, fuimos de viaje íbamos de viaje Arzuaga y yo a un sitio, ¿no? Y fue un viaje, bueno, complicado. Complicado, y que además llegamos agotados. Y ya cuando llegamos a la recepción, dice... resulta que habían reservado una habitación para los dos. No lo habían por un error de no sé quién, no habían reservado 2 habitaciones. Pensaban que erais pareja. Y entonces yo, pues ya estaba tan agotado que llamé a persona de la editorial, en fin, a una chica por otra parte majísima, porque además todas las personas que trabajan en la editorial en temas de promoción y tal son de una entrega y tal. Y me eché una bronca, no me eché una bronca, pero sí subí el tono. ¿Estuviste ¿no? antipático? Estuve antipático, o sea, tampoco me voy a castigar demasiado. Quiero decir, no, que estuve antipático. Casi sale la bestia, no llegó a salir, pero estuve antipático. Oye, y a las 2 horas le puse un WhatsApp, que está aquí en el teléfono, diciendo, oye, perdona, era el cansancio, y enseguida pues me puso ella otro, pues nada, no te preocupes ya. Bueno, pues continuamente en la vida estás en estas situaciones, pero te pasa en el mundo del trabajo, pero te puede pasar con tu hijo, te puede pasar con tu mujer, te puede pasar continuamente. Yo creo que hay que estar... mi padre decía que era una cosa que se estimaba mucho en su época, que todas las noches había que hacer examen de conciencia. En la cama, decir, a ver, ¿qué he hecho yo hoy a lo largo del día? Y si he hecho algo con lo que no me gustó, que preferiría no haber hecho, ¿no? Y si eso es reparable, pues es mejor que no repares. Desde luego que sí. Bueno, del concepto del perdón vamos a hablar, o va a estar sobrevolando un poco todo lo que vamos a hacer hoy. Vamos a viajar a hace 10 años, a un momento retratado con enorme sensibilidad en una película que se acaba de estrenar. ¿Sabes quién era mi marido? Juan María Jáuregui. Lo supe después de que ya... ¿No sabías a quién ibas a matar? ¿No sabías nada de él? A nosotros nos llegaban unos datos, una persona, y no lo investigábamos. Estaba decidido. ¿No te dijeron por qué, Juan Mari? No, eso no lo preguntábamos. Daba igual. Había que hacer daño. Sin más. Es que ese año matamos a más de 20. Tu marido era uno más. Has visto la película, ¿no? Igual que yo, Maisabel. Sí, la he visto, y te aseguro que es una película, bueno, tú la has visto, de la que no es fácil reponerse, porque trata un asunto muy delicado de las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Y porque está hecha con muchísimo talento narrativo. Por un lado es una película muy clásica, pero por otro lado muy moderna, muy clásica en la estructura narrativa, pero luego esa estructura está rota por por unos cortes temporales que son muy atrevidos, pero que funcionan muy bien narrativamente, ¿no? Y yo, después de verla, hice un ejercicio metodológico que consistió en lo siguiente, ¿no? Digo, vamos a ver, esta película yo la podría haber visto de 2 maneras. La podría haber visto primero con una película descontextuada, o sea, sin el contexto en el que está hecha. Entonces trataría de una víctima, una persona
que han asesinado a su marido y de un asesino. Y entonces lo que cuenta es que esta persona, que es una víctima a la que ha matado a su marido, se obsesiona con ver al asesino, porque inevitablemente entre el asesino y ella se ha creado un vínculo. Hay un vínculo, y además es un vínculo que es para toda la vida. Y que es un vínculo feo, es un vínculo que está hecho por un hilo como de pez, un vínculo negro, ¿no? Y al mismo tiempo, por el otro lado, por el lado del asesino, se produce que este hombre está reelaborando su vida, ve los errores que ha cometido, los errores que han llevado a cometer este asesinato, se arrepiente, y entonces esa coincidencia entre que la persona quiere ver a la última persona que vio a su marido con vida, ¿no? Y el asesino convierte en ese vínculo, que en principio era un vínculo feo, un vínculo negro, lo convierten en un vínculo de plata, diríamos, gracias en parte al perdón y a la piedad, que son dos llamémosles virtudes que están muy en nuestra cultura. Nosotros vivimos en una cultura uno de los grandes novelistas europeos del siglo XX, Graham Greene, se le reconoce porque es un novelista que trata muy bien estos asuntos, la compasión, la piedad y el perdón, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría, joder, qué historia tan buena, qué novelesco, esto de que la víctima necesite ver, porque es su último vínculo con su marido y tal. Estupendo, me parece como idea estupenda. Ahora bien, si abrimos en foco, resulta que esto ha pasado, está basado en un hecho real, ha pasado en un momento histórico determinado que nos ha afectado a todos nosotros, todos los que estamos aquí y los que nos están oyendo seguramente lo han conocido, y entonces ya resulta que se inscribe en una situación sociopolítica muy concreta, en la que se da este ingrediente idéntico, que una víctima necesita ver cómo es, ver la cara, cómo piensa de la última persona que vio a su marido, ¿no? Y al mismo tiempo, por el lado del asesino, se da un proceso también de reelaboración de su propia historia, etcétera, que le lleva a solicitar un poco también el perdón de la víctima. Y entonces, esa relación, que en principio era una peste, se convierte en una relación buena. Ahora bien, yo pienso, a mí me ocurre esto y yo soy Maisabel, ¿no? Querría hacerlo. Yo sería capaz de este ejercicio, o me quedaría en el odio, en el rencor. Y entonces pienso, bueno, no sabe uno, pero vamos a suponer que yo me quedara en el odio, que yo dijera, bueno, este ejercicio de buenismo, como dicen en algún momento de la película, que se pudra, que tal, y es más, si me quiere pedir perdón, no se lo doy para que sufra más, etc. Vamos a suponer que yo me pusiera en esa posición. Bueno, pues aún poniéndome en esa posición, tendría que reconocer que las personas que mejoran en el mundo no son las que son como yo, sino las otras. Es decir, que las personas con Maisabel han mejorado, y también el victimario, han mejorado el mundo, despojándose del rencor, ¿no? Y esto puede sumir a alguien que vea la película en esta contradicción, que es una contradicción interesante. Yo no haría eso, pero quienes hacen eso, está muy bien, y por exagerar, yo diría personas que fueron capaces de reintegrarse al mundo habiendo perdido el rencor. Pues ahí tenemos a Nelson Mandela, por ejemplo, después de 20 años de cárcel, de torturas increíbles, a José Mujica y tal. Siempre nos hemos admirado porque no salieron diciendo, ahora nos vamos a vengar de este sistema y de estas personas, sino que hicieron un ejercicio que consiguió que ese vínculo de espanto se convirtiera en un vínculo de bondad, ¿no? Itziar Bollaín, ¿cómo estás, Itziar? Buenos días. Hola, buenos días.
Estabas escuchando a Juanjo, me imagino que habrás escuchado con mucha atención. Mil argumentos en estos días de presentación de la película. Es un drama, bueno, lo primero, enhorabuena, es una gran película. Muchas gracias. Y habrá mucha gente a la que todavía tendrás que explicar que no se trata de blanquear la imagen de un terrorista, sino de explicar un pedazo de nuestra historia, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que solo puedes decir eso si no has visto la película o puedes tener ese prejuicio. A mí, aparte de todo lo que ha dicho Juanjo, que es así, que por eso fue la razón por la que entré a hacer esta historia, es que escucharles a ellos es brutal. Es una deslegitimación total de lo que han hecho ellos mismos, de lo que hizo ETA y de la violencia. No tiene ningún blanqueo, o sea, llaman a ETA secta, les ves, además, ves el dolor que ha causado, ves el dolor que les ha causado a ellos, lo que han hecho. Hablan de sus líderes como gente mediocre. O sea, hay una serie de cosas que van desgranando en las dos entrevistas que tiene Maisabel con ellos, que no te queda ninguna duda. Claro. ¿Ellos estuvieron presentes durante algún momento en el rodaje, Maisabel e Ivonne? Maisabel sí. Maisabel vino varias veces, e incluso aparece. Sí, aparece, es verdad. Hay dos homenajes que vino ella y vinieron también varios amigos de su cuadrilla, de Juan Mari y de ella, y son los que cantan, de hecho, que cantan fenomenal, y están ahí. Y Ivonne vino en la última escena, al final del rodaje. Vino a saludarnos y estuvo ahí un momentito, sí, viendo a Luis Tosar haciendo su personaje. Es una gran actuación por parte de Luis, por cierto, maravilloso, ¿eh? Sí, Luis es, bueno, los dos, es que son los tres, bueno, no sé, porque también está Urco Lazábal, que hace Luis Carrasco, que también con esa mirada comunica baja. Con esa mirada, ese peso que lleva encima de lo que ha hecho, es muy impresionante el trabajo de los Héctor, tres. ¿qué pasa? Pues pasa que no estamos de acuerdo con lo que has hecho. ¿Quiénes no estés de acuerdo? Esa no es la forma, Ivonne. No puedes actuar tú solo como te dé la gana. No es justo para los que están ahí comiéndose la condena a pulsos. Espera. Yo estoy dentro, ¿te acuerdas? Y me quedan 20 años. No me parece que esté haciendo lo que me dé la gana. Llevo 10 años dentro y creo que la última vez que nos fue porque yo fui a tu bar a decirte que no me importaba que hubieras dejado la organización. Y no podías. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No podías soportarlo. Y te defendí cuando decían que merecías un tiro en la cabeza. ¿Qué pasa? Como te pillaron y cumpliste 5 miserables años, ya te has convertido en un héroe. Qué fácil, ¿no? Sin hacer nada, qué valiente. Y lo mío es una traición. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes. Así que a mí no me hables de traición. Claro, estamos en la radio, Javier, y entonces hay que poner sonido. Y has puesto un diálogo, ¿no? Pero en esta película son casi más importantes los silencios. Yo diría que esta película, no sé si Ciar estarás de acuerdo conmigo, yo decía que es una película clásica en muchos aspectos, y uno de los aspectos es que tiene cosas del cine mudo, porque muchas de las cosas se expresan con la mirada y con el rostro y con el gesto de los actores. Es decir, yo diría que pesan tanto los silencios como los diálogos, ¿no? Sí, pues supongo que es algo que cuando hablaba con ellos, con todos ellos que hablamos para la escritura del guión, con Isa Campo, te das cuenta de que en todo esto hay un proceso de reflexión muy hondo que han hecho todos ellos. En el caso de Ivonne y de Luis han hecho un proceso de soledad, obviamente en la cárcel, una vez que los detienen, que frena todo lo que están haciendo y se ponen a pensar, que me parece además es un camino dificilísimo, o sea, se quedan solos con lo que han hecho y con esa voz interior que te habla y que te dice y que no puedes tapar porque ya no hay nada más que tú contigo mismo, ¿no? Y eso de alguna manera había que contarlo también en la película. Y esto es una cosa que como actores, tanto Blanca como Luis, hacen de maravilla y se les ve pensar, se les ve sentir, se les ve escrutarse cuando están sentados uno frente al otro, mirarse. Yo le decía siempre a Blanca, imagina que esta mujer tuvo que hacer lo primero de todo una lectura de ¿está de verdad arrepentido? Porque si no lo está, yo aquí sentada no hago nada, ¿no? Y esa búsqueda en la mirada del otro, si de verdad había todo eso que dice, ¿no? Y por la parte de ellos, yo me imagino que están buscando también esa empatía, ¿no? A alguien receptivo a poder contarles que ahora te veo. O sea, hay mucho aquí de mirarse, es que es así, ¿no? De mirarse el uno en el otro y de encontrar a la persona humana en el otro. No sé, que es que a mí me parece que en esta historia había cosas tan hondas que no se podían contar todas con diálogos. Había también que
que dejarlo a la mirada y a los silencios. El eje sobre el que gira la película son esos encuentros restaurativos que partieron de la prisión de Nanclares de Oca en un momento en el que pues coincidió la predisposición de instituciones, de víctimas, de presos, un momento muy, muy breve en el tiempo, y por entonces era directora primero, luego secretaria general de instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mercedes? Buenos días. Muy bien. No sé si tu impresión de la película es similar a la que ha descrito Juanjo, a la que hemos descrito aquí. Te ha emocionado, me decías antes. Sí, sí, bueno, yo la fui a ver con una mirada muy, muy particular y que es difícilmente extrapolable a otras personas, porque yo viví aquello desde otra óptica y muy desde dentro, y sé lo que significa cada una de las cosas, y para mí fue muy emocionante. Y además es una película, además de magnífica, muy bien contada, muy bien interpretada, en fin, se han dicho ya muchas cosas. Es una película muy fiel a las cosas tal y como pasaron y tal y como se vivieron, y me gustó mucho, muy respetuosa con la verdad. ¿Refleja bien ese proceso por el que arranca esta iniciativa? Sí, bueno, como todo proceso viene de muy atrás, ¿no? La película no es un documental que trate de contar todo lo que pasó, todo lo que se hizo, cómo una persona llega a un punto determinado, sino que parte de un momento, ¿no? Hay una fase previa en la que intervienen muchas personas, la propia vida, las políticas penitenciarias, muchas cosas más, ¿no? Pero sí, es todo tal y como se cuenta, fue todo tal y como se cuenta. Fue lento, fue poco a poco, unos convenciendo a otros. Sí. Bueno, yo creo que lo que se cuenta en la película, que es un proceso también de debilitación de ETA y de lo que significaba, que tenía que partir de su propia gente, ¿no? Porque yo creo que el final de ETA estuvo muy marcado porque ellos mismos empezaron a encontrarse con su propia, no solo con su sin razón, sino también con su debilidad, ¿no? Y bueno, pues eso tuvo mucho que ver en muchas cosas que pasaron después, que nosotros vemos ahí ese retazo por la potencia humana que tiene, ¿no? el encuentro, pero la potencia política del gesto de estas personas y de otros como ellos fue extraordinaria. Quiero que escuchéis una cosa, Mercedes. Hace 7 años, en 2014, en este programa En A Vivir, reunimos al histórico líder de la banda de ETA, Joseba Urruzulo Seistiaga, en un permiso penitenciario. Accedió a sentarse con nosotros en un estudio con el hijo de una víctima de la organización, que era Iñaki García Arrizabalaga. Y Urruzulo hablaba así, en aquel programa, del momento en el que empezó a plantearse dar ese paso. Hay un momento en el que yo me cuestiono lo que estábamos haciendo. Hacía tiempo que pensaba yo que esto se tenía que terminar, que había que reconducirlo, que no se podía seguir así, pero no sabes cómo afrontarlo. Es decir, llegó un momento en que decimos, esto entre varios compañeros que estábamos, decíamos, tenemos que hablar con las víctimas. Es una parte importante. Fue especial porque incluso en nuestro entorno veíamos que había reticencias, que nos decían, incluso gente que estaba en contra de lo que habíamos hecho, pero cuidado, es un tema sensible, ¿cómo lo vais a hacer? Pues, hay que hacerlo, hay que hablar, tenemos que hablar con él, tenemos que hablar, y es una manera de afrontar el tema de la convivencia, ¿no? Yo tengo que decir que cuando llegué a Radio Bilbao y estaba allí Urruzulo Seistiaga, era una impresión tremenda ver delante de mí la cara que yo había visto en carteles de Se Busca durante toda mi juventud. Y yo recuerdo que yo me encerré con él en un despacho y le dije, quiero que la conversación sea una conversación honesta, y te pido 2 cosas, que no me mientas y que no utilices este programa, yo qué sé, pues para lanzar mensajes internos al colectivo. Yo me pregunto si vosotros desde prisiones teníais también esa sensación hasta el último momento, ¿no? de que podía haber un ápice de mentira o podía haber un ápice de utilización de estos encuentros para consumo interno, para consumo externo, para consumo familiar. Bueno, es que como decía, ¿no? Los encuentros son una parte de un proceso que viene muy atrás y de evolución personal de mucha gente. Hay, como en todo comportamiento humano, pues hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Uno intenta saber qué es lo que tiene que hacer con su vida, hacia dónde va, de dónde viene. En un momento uno se pregunta estas cosas cuando estás
privado de libertad y con muchas horas solo contigo mismo, pues supongo que uno se lo pregunta más. Yo creo que hay en este caso un elemento muy importante en la evolución de las personas, que es romper, no sé si lo explicaré bien, romper con el proceso de despersonalización. O sea, uno solo puede hacer algo como lo que hicieron algunos de estos miembros de ETA, autores de hechos terribles y de muchísimos asesinatos, si se despersonaliza a sí mismo y se despersonaliza al otro, a quien dirige sus ataques, ¿no? O sea, no eres tú, es la organización la que está haciendo algo, y esa víctima no es Juan Mari Jáuregui o no es una persona concreta, sino que es el Estado, el enemigo, alguien con quien... Y yo creo que la ruptura de esa coraza de despersonalización es fundamental. O sea, tú tienes que vivir contigo, no eres una organización, que luego cuando estás en la cárcel además te das cuenta de lo solo que estás y de lo solo que te dejan y de cómo siempre intentan manipularte, porque ETA jugó mucho con sus presos. Eran más presos de la banda que presos del Estado, cumplían una condena porque habían cometido unos delitos y tenían que estar ahí, pero además la banda les decía: no puedes participar en actividades, no puedes hacer esto. Claro, cuando tú estás 20 años en un centro penitenciario, no puedes trabajar o ir a un curso o participar en una actividad de teatro que se hace, porque como eres, según ellos, un preso político, que tienes que mantener un estatus diferenciado y solitario y no mezclarte con los demás, eso es devastador. Y acabas siendo prisionero de la banda y de lo que la banda quiere en cada momento hacer. Fijaros que en la parte final de ETA, lo que quedaba de ETA eran los presos y poco más. En sus familias. Sí, no, pero lo que quedaba de la ETA activa, o sea, sí, las sí. familias eran, bueno... no se jugaba con ellas, la banda jugaba con ellas. ¿No? Sí, pero había muy pocos comandos ya en activo en el exterior. ETA no se estaba nutriendo de gente joven, lo que quedaba era la historia representada por estas personas. Que estas personas se mantuvieran fieles y leales a lo que la banda decía era fundamental. Claro. Y cuando empezó a abrirse una brecha de agua, todo se vino abajo. Por eso es tan importante lo que estas personas hicieron, independientemente incluso de la opinión que uno tenga sobre su veracidad, sinceridad, la realidad de las cosas. Fue fundamental para abrir esa brecha y para decir, bueno, lo que queda de ETA, que es este colectivo, se está hundiendo. Y vosotras, desde las instituciones, desde las terminaciones nerviosas de las instituciones, ¿percibíais toda esta transformación personal y dijisteis, pues esto hay que aprovecharlo? ¿O hubo una demanda explícita de algunos presos dirigiéndose a la institución diciendo: nos gustaría ver a nuestras víctimas y pedirles perdón? Las dos cosas, Juanjo. En la institución penitenciaria hay profesionales extraordinarios. Yo eso también quiero decirlo, que ayudaron a estas personas a dar ese paso y que han ayudado a la sociedad también a que esto se acabase, ¿no? Y la gente que tiene como tarea reeducar y reinsertar a quienes están cumpliendo una condena también tienen esa preocupación, están atentos a eso, ¿no? A ver los rasgos, como la persona que depende de las drogas y que ha ido a la cárcel porque ha cometido un delito, porque era un drogodependiente, pues quien trabaja con él tiene que saber que hasta que no salga de ahí, hasta que no supere esa adicción, pues no va a poder reintegrarse en la sociedad. Pues aquí también hay que hacer una lectura singular, y ha habido mucho acompañamiento. El papel de la institución y de los funcionarios y de los educadores y de todo el sistema ha sido fundamental en ir trabajando simultáneamente a ese desarrollo personal y a esa crisis personal de ellos. Pero es verdad que eran ellos los que tenían que dar el primer paso y sobre todo en los encuentros, ¿no? Y eso sí que fue explícito, ellos hicieron explícito. A mí no me importaría hablar con una víctima más, creo que si es bueno para ella, será bueno para mí.
Sí, claro, y eso tenían que aprender a hacerlo y afrontar esa conversación con las víctimas, y para eso hacía falta una figura clave que era la del mediador, la persona que les preparaba, la persona que se encargaba de preparar a la víctima y al victimario para el encuentro. Eduardo Santos, que es consejero de Justicia y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, fue mediador entre 2010 y 2011. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Muy bien, buenos días, Javier. Y tú fuiste el mediador en ese caso concreto, ¿no?, entre Maisabel Lasa y uno de los asesinos de su marido. Sí, uno de ellos. La otra persona era Esther Pascual, a la que hay que rendir un homenaje, porque es efectivamente quien de alguna manera suministró con su valentía el aparato ideológico y técnico, ¿no?, sobre el que nos basamos. Yo supongo que te pasaría lo mismo que yo contaba que me pasó a mí con Urusolo Sistiaga, ¿no?, que tienes que vencer tus propias reticencias al primero y intentar creer a quien tienes delante sabiendo que es un terrorista, ¿no? Claro, hay que vencer muchas cosas, entre otras nuestros propios prejuicios y nuestra propia manera de estar en el mundo. Y una vez que te despojas un poco de todo eso y te revistes de la coraza profesional, es entonces cuando tú mismo estás preparado para hacer este trabajo, sabiendo que te vas a encontrar con una serie de emociones que son de otros, que tienes que manejar y que también te afectan. Claro, te afectan directamente, ¿no? Claro, sí, sí. Y hombre, los acoges en tu casa casi al final. Y sin casi. Por eso digo. Sí, porque hubo un momento en que ya, en fin, no existía ese apoyo institucional y fuimos, digamos, los mediadores los que habíamos tenido ya ese vínculo con víctimas, en este caso con victimarios, y bueno, no podíamos delegar esa responsabilidad en nadie. Al final estamos hablando de cuestiones humanas, pues muy intensas, humanas. Sí, sí. ¿No? Fíjate que es curioso ese contraste entre el hecho de que la reunión fuera en tu casa, ¿no? La clandestinidad, que uno la asocia habitualmente con algo negativo, ¿no?, y que en la clandestinidad se haga algo tan humanitario como eso. Sí, bueno, igual la palabra clandestinidad nos lleva a un tiempo de persecución. Yo hablaría más de discreción, ¿no? Sí. Pues porque había en juego, bueno, todo esto empezó de una forma muy discreta. Yo creo que Chema Urquijo fue el que acuñó que éramos un poco la comunidad del anillo. Estamos ahí sometidos a una especie de presión política, mediática, porque todo esto se empezó cuando ETA mataba, todavía. Y claro, pues esto podía suponer que fracasaran los encuentros si esa presión aumentaba como al final acabó siendo, ¿no? Y jugamos con material muy sensible. Sí, sí. Y Ciar, vaya momento cinematográfico, ¿no? Abrir la puerta de tu casa para que entre un asesino a hablar con su víctima. Sí, dices lo que hace Edu. Sí. Sí, pero claro, mira, a mí lo que me pasó también, y a Isa, o sea, nos acercamos a esto porque vimos que había ahí algo, esa entrevista tiene un valor humano enorme, pero a medida que avanzábamos en el tema íbamos descubriendo lo que ha contado Mercedes, y es que es fascinante, es interesantísimo, sabemos poquísimo de todo ello, todo ese mundo de la disidencia de ETA, y esta cosa que según te vas acercando tienes que librarte de tus prejuicios. A mí lo primero que me llamó la atención fue que no ganaban nada. O sea, no ganaban nada fuera de lo personal ellos en estos encuentros. O sea, era desmarcarse de los suyos, convertirse en traidores, ante sí mismos dejar de ser también héroes, reconocerse como culpables. Todo ese trabajo, en el fondo, claro que ganan como personas, o sea, ganan en humanidad, pero es un trabajo muy solitario y muy duro, y luego viven consigo mismos. Entonces eso también fue parte del proceso de lo que íbamos encontrando y lo que queríamos comunicar, porque hay como una idea, no, el perdón, se encuentran dos personas, no, detrás había tantas cosas de las que hablar, todo este mundo que dice Mercedes, todo ese mundo de la cárcel, del colectivo, todo ese puño de hierro en el que estaban metidos, y que estos hombres de verdad dieron un paso en una dirección muy difícil, con mucha valentía, porque se quedaban muy solos y muy solos consigo mismos, ¿no? Sí, es que es muy interesante esto que dice Isiar, ¿no? Porque antes decíais que parte de sinceridad y de impostura hay en alguien que de repente dice, no, es que me lo he replanteado, me arrepiento, quiero cambiar. Una de las claves de todo el proceso que se desarrolló dentro de las cárceles y con estas personas era dejar claro desde el minuto uno
que no iba a haber ningún beneficio para nadie, ningún beneficio penitenciario. O sea, que nadie por hacer o decir tal o cual cosa iba a ser clasificado en tercer grado, ni iba a tener permisos, ni iba a obtener nada a cambio. Estaba un proceso de maduración interior, de enfrentarte con tus miedos, con la realidad, con tu persona, de verte ahí, qué papel has jugado y qué papel puedes hacer. Y yo creo que también la idea esta, ¿no?, de ayudar a otros, de ayudar a que esto termine. Esto que ha sido tan terrible para todos, si puedo ayudar a que termine, también es una recompensa. Pero era muy importante para que saliese bien, que no estuviese mediatizado por nada a cambio, ¿no? Claro. De la misma manera que, como decía Eduardo, era muy importante la discreción. Y ahí, en la época en la que yo estuve, que fue en la época en la que se hizo esto, porque luego lamentablemente se cortó, ¿no?, cuando cambió el gobierno. Pero en esa época era muy importante, por ejemplo, que los medios de comunicación, que algunas personas que sabían que esto estaba pasando, nos ayudasen a que no se contara, para que pudiera seguir siendo, ¿no? Porque si se contaba, si sobre todo se contaba mal, pero incluso aunque se contase bien, podía dar lugar pues a una lectura política, a un debate que no era interesante, claro. Hay un momento en el inicio de este proceso, lógicamente, que es cuando la persona, el asesino, empieza a ver a sus víctimas como personas. En aquel programa que hicimos con Urusolo Sistiaga, él mismo contaba que ese es un punto de inflexión en el que todo él empieza a cambiar. Entiendo que hubo un tiempo en su pasado más lejano, en el que todo lo que hacía la banda le parecía bien. Usted, de hecho, era miembro del Comando Madrid, que era uno de los más sanguinarios. Sí. ¿Existió una etapa en la que pues hacías lo que hacías sin pensar en las víctimas? Sí, piensas en las víctimas. No creo que sea algo que lo evites completamente. Nosotros cuando estábamos en ETA, cuando actuábamos, sí éramos conscientes de que causábamos víctimas, pero entonces pensábamos que que había que hacerlo. Estábamos en esta dinámica y no querías pensar mucho en la víctima en concreto. Ese es el momento, ¿no, Eduardo?, en el que luego el asesino empieza a pensar en la víctima en concreto. Supongo que ese es el punto de partida en todo lo que tú hacías. Claro, ese es el punto de partida, ¿no? Es que aquí hay un viaje desde lo colectivo, desde esa reflexión colectiva hacia lo individual, que es empezar a responsabilizarte de tus propias decisiones. Nadie te obligó a estar en ETA, nadie te obligó a matar, y por lo tanto ver cara a cara el horror que has causado, que se encarna en una persona concreta, ¿no? Y a la vez como ese acto individual tiene una dimensión colectiva importantísima, porque lo que acaba es deslegitimando toda la violencia de todo el colectivo. El trabajo nuestro en este sentido, con el asesino en este caso, suponía despojarle de toda autojustificación, de todo el aparato ideológico, todas esas capas que se habían ido construyendo desde años, ¿no?, para justificar todas esas acciones. Claro que veían a las víctimas, pero las veían como algo lejano, algo inevitable, ¿no?, que se causaba por un bien superior, que era pues la independencia o lo que fuera, ¿no? Claro, ese camino había que deshacerlo de vuelta, y eso suponía ir trabajando poquito a poco, desarmando todas y cada una de esas justificaciones, todo el lenguaje. Oye, pues enhorabuena a los tres por vuestro trabajo, cada uno en vuestro campo diferente, ¿no? Mercedes Gallizo como directora de instituciones penitenciarias en aquella etapa, Eduardo Santos como mediador en aquella etapa, y Itziar Bollaín por tu capacidad de retratar también aquella etapa y lo que significaba en términos de sentimientos personales y también en términos colectivos. Sé que Itziar y Eduardo os marcháis corriendo, creo que a una proyección de la película, en Pamplona creo que es, ¿no? Sí. En la prisión. En la prisión de Pamplona. Sí, sí. Qué bueno. Pues eso, a mí me habría encantado meter un micrófono ahí, después en el preguntas y respuestas que hagáis después, claro. Sí. Pues suerte con eso, suerte con la película, y mil gracias por venir a los tres. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Y a Juanjo, yo me quedo con lo que decías al principio, con esa reflexión de qué haría yo en ese caso, y no lo sé, pero qué bien que alguien haga o actúe con bondad, porque son los que salvarán el mundo, no los que dudamos, ¿no? Sí, y además esta película es profundamente política, quizá a su pesar. Quiero decir que es una gran película política, quizá porque la
en la política es un efecto colateral de cómo la han hecho. Es decir, no es que la intención de sus autores dijeran vamos a hacer una película política, pero resulta política en el mejor de los sentidos de la palabra. Ese es un gran logro. Hasta luego, Juanjo. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.